Yo estaba en una iglesia pues que pues se respeta, ¿verdad? Pero traía una raíz muy fuerte de religiosidad. En la iglesia no podía uno brincar, no podía nada, pero yo sentía un fuego que me quemaba y estaba a veces saltando y aplaudiendo y pues hablando en lengua. Y pues me empezaron a acusar pues, que tenía el demonio, que no era de Dios, que esas cosas eran desorden, hasta que el Señor me saca de ese lugar. Y ya de despedida, este hombre me dijo, este pastor, me dijo, te doy 3 meses para que vengas a pedir perdón arrepentido a la iglesia, pero te voy a sacar a matar. Dios les bendiga, bienvenidos a un episodio más de su programa Camino de Santidad Podcast. Hoy estamos muy felices, estamos muy honrados porque tenemos con nosotros en este programa a nuestro pastor, al pastor José Rodríguez de la Casa Corona de Gloria, donde el Señor lo llama a un avivamiento y a ser un manifestador de la gloria de Dios para nuestra ciudad. Hoy tenemos con nosotros a nuestro pastor. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Silvia. Me gozo, aunque pues pertenezco a esta casa, ¿verdad? Corona de Gloria. Tengo esa bendición de poder compartir también experiencias especiales de cómo se inició, de cómo Dios nos llamó a este ministerio de avivamiento cristiano, Poder Restaurador. Y pues es un gusto poder que las personas que nos vayan a mirar conozcan cómo el origen de este ministerio, y esperemos que sea de gran bendición para todos. Amén. Amén. Hoy queremos hablar acerca de cómo el Señor llamó al siervo a hacer un parteaguas en su vida, después de donde Dios lo llama a este movimiento en Poder Restaurador. Pero antes de entrar a todo esto, creo que necesitamos un poquito más del contexto de quién es José Rodríguez, cómo fue que Dios lo llama, cómo fue su infancia. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, a diferencia de muchos hermanos, ¿verdad? Que con todo respeto, evangelistas, pastores, profetas, hombres poderosos en el Señor, que testifican que vienen de ser rescatados de una vida completamente de adicciones, de drogadicción, de todo tipo de maldad. A mí me pasó de una forma diferente, porque desde mi niñez prácticamente mi mamá nos indujo por el camino de lo que es el cristianismo, y pues desde pequeño fui instruido en la palabra de Dios, desde las enseñanzas bíblicas. Entonces, pues sí, hay tiempos donde uno crece un poco en la adolescencia, parte de la juventud, donde uno es influenciado pues por las corrientes del mundo, pero vuelvo a tener un encuentro, sobre todo ya de una manera muy poderosa, que es para entregarle completamente mi vida a Jesucristo. A la edad de 19 años, yo empiezo a trabajar a los 21, pues en ese tiempo pertenece a una iglesia en la cual ahí yo servía pues como un colaborador, una persona que estoy a las órdenes de la casa, del ministerio que pertenecía, y pues me enviaban a llevar el evangelio a diferentes lugares aquí en Sinaloa. Llegué a muchos pueblos a llevar el evangelio. La palabra de Dios dice que de 2 en 2, de preferencia, pues uno tiene que salir, pero pues en mi caso no había personas que quisieran acompañarme. Como dice la palabra, la necesidad mucha, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, pues desde joven tuve grandes experiencias ya con lo que es el servir, predicar, cometiendo miles de errores por mi inexperiencia. Viví experiencias muy fuertes, como encontrarme con personas que necesitaban liberaciones espirituales, y pues yo no tenía instrucción sobre eso.
no conocía lo que era la unción, la llenura del Espíritu Santo y sobre todo pues el echar fuera demonios. A mí me dijeron que nada más los pastores o las personas que estaban con un rango muy alto eran los únicos que estaban capacitados para echar fuera demonios, y pues que tuviera mucho cuidado porque el demonio se podía meter en mí. Entonces yo tenía mucho miedo en esos campos. Pese a eso, gracias a Dios, porque considero que quizás fui prudente, pero también fui valiente, ¿verdad? Así. Entonces de esa manera pasaron muchos años en los que yo estuve sirviendo, hasta que ya me viene pues un llamamiento mucho más fuerte, mucho más poderoso, hace aproximadamente 18 años de ello, y tuve un encuentro donde sentí que el Señor me bautizó con Espíritu Santo y fuego, y me mudó en otra persona. Y bueno, eso trajo muchas otras consecuencias que sobre las preguntas quizás vaya a estar respondiéndolas. Amén. Cuando llega este llamamiento de que nos habla, usted ya tenía cierto recorrido ministerial, como lo comentaba acerca de que estaba siempre el servicio de los líderes ahí en la casa donde pertenecía, pero ¿cómo fue esa transición? ¿En qué momento de su vida ya tenía usted familia? ¿Ya estaba usted, cuántos años llevaba ya de ministerio cuando llega el Señor y lo muda en otro ser? Sí, yo soy padre de 4 hijos, 3 varones y una mujer, ¿verdad? Entonces, ya hace 18 años que viví esa experiencia. Yo estaba en una iglesia pues que pues se respeta, ¿verdad? Pero lo enseñan a uno a que todo es como una solemnidad. Todo es malo, danzar es malo, mover las manos es malo, desorden, aplaudir era malo. Entonces pues estuve ahí en esa iglesia como unos 15, 16 años. Traía una raíz muy fuerte de religiosidad. Pero cuando yo empiezo a sentir experiencias donde primeramente Dios pone un hambre muy fuerte en mí, que yo empecé a buscar al Señor por las madrugadas, muchas veces por las noches, y empecé a experimentar cosas que nunca había experimentado. Hablar lenguas, yo tenía miedo a hacerlo porque pues también ahí me enseñaron que pues las lenguas nada más ciertas personas con rango elevado, pastores ordenados, eran los que hablaban lenguas, y que pues uno tuviera cuidado porque las lenguas muchas veces, pues si no eran angelicales, lenguas que no eran así, pues no eran de Dios. Entonces el hecho de que a uno que ellos veían como un rango muy inferior, pues lo escucharan hablar en lenguas, se le juzgaba duramente, como decir, eso es del diablo. Entonces, pues había ese miedo, ese temor. Yo me acuerdo que iba a la iglesia muy de mañana, y pues ahí cerca, ahí pegado a la iglesia, estaba un vecino, un hermano, que pasaba por el templo. Entonces, cuando pasaba el hermano, yo en ese entonces, pues en la iglesia, no podía uno brincar, no podía nada, pero yo sentía un fuego que me quemaba, y estaba a veces saltando y aplaudiendo y pues hablando en lengua, pero volteando hacia la ventana esperando que para cuando pasara, tenía el prejuicio de que si me veía me iba a acusar. Entonces llegó un momento donde ya fue muy evidente que yo ya no podía ocultar algo tan fuerte, tan grande, y pues me empezaron a acusar que tenía el demonio, que no era de Dios, que esas cosas eran desorden, hasta que el Señor me saca de ese lugar. Me saca por un tiempo. Pues yo recuerdo que yo lo que quería era predicar la palabra del Señor,
vivir metido, como decimos, en esa nube, en esa atmósfera espiritual. Me acuerdo que pues hacíamos cultos en una casa donde un hermano me prestó su casa, y yo iba ahí, pues lo que quería es tener libertad, pues para hablar la palabra, para expresar lo que estaba sintiendo. Se enteran los hermanos, el pastor, ¿verdad?, que en ese entonces estaba ahí, que era un pastor nuevo que habían puesto en ese lugar, y se enteran que yo estaba en ese lugar y van. Y pues me recuerdo que pues me empiezan a decir que pues yo era del demonio, que era de la tribu de Dan, y bueno, me empiezan a maldecir. Realmente, para ese entonces habíamos un grupo pequeñísimo de 7 personas, 7 hermanos. 7 personas. Y recuerdo que pues una de las palabras fuertes así que me dijo este líder, sin conocerme, porque él apenas me estaba conociendo, y yo sentía un odio terrible, y eso a mí el Espíritu Santo me decía: guarda silencio. O sea, yo podía defenderme, decirle cosas como que me brotaban para poderme defender. Sin embargo, me decía el Señor: guarda silencio. Me daba dolor ver a todos los hermanos, a los cuales por 15 años yo los abrazaba y oraba, porque en ese tiempo pues me tenían ya como copastor. Entonces yo los abrazaba, lloraba con ellos, los visitaba, sí, o sea, realmente ya desde pequeño el Señor me trataba como para darles consejo a la gente, para orar por ellos. Había testimonios de que Dios hacía misericordia en sanidades y todo, pero ver esas personas, esos hermanos que fueron a ese lugar donde yo estaba y pues me desconocieron completamente, a cuenta que me veían con mucho odio, mucho coraje, fueron a expresarse conmigo. Y ya de despedida, este hombre me dijo, este pastor, que Dios lo bendiga, ¿verdad?, donde quiera que esté. Me dijo: te doy 3 meses para que vengas a pedir perdón arrepentido a la iglesia, pero te voy a sacar a patadas, así me dijo. Había testigos ahí que escuchar de los hermanos. Se fueron. Después de que pusimos las cosas para hacer el culto, pues empezamos a glorificar al Señor. Dios empezó una gloria, una presencia maravillosa de Dios. Y recuerdo que el Espíritu Santo me hizo profetizar. Y le dije: ¿cuánto cree que el Señor nos da una casa? Una casa, porque estábamos prácticamente, pues se puede decir que en la calle. Y el pequeño grupo de 6, 7 hermanos que estaban ahí dijeron amén, con todo corazón. Empezamos a alabar a Dios. Exactamente a los 3 meses que me dijeron que iba a regresar y que me iba a pasar lo que me iba a pasar, el Señor me dio casa, la casa que ahora es el Templo Corona de Gloria. Él me entregó unas llaves, yo no tenía nada, y pues se me dijo de parte de Dios: aquí está, el Señor me dijo que le diera esto. Estoy hablando de una persona que no tenía que ver nada en el asunto. Entonces el poder de Dios, como obró exactamente a los 3 meses, a este pastor lo corrieron por adulterio que cometió aquí en la ciudad, tristemente, vergonzosamente. Pero Dios honra, dice la palabra, lo que Él honra. Así es. Y no cuento esto con el fin de hacer o decir a una persona hacer mal, quedar a nadie. Simple y sencillamente es mi testimonio. Claro. Es un testimonio que realmente lo viví y que eso pues me hizo afirmarme más y más y estar seguro que mi llamamiento pues era un llamamiento genuino, que no era emoción, que no era como la gente decía, que era un espíritu malo que tenía, sino que yo estaba enamorado del Señor. Entonces, yo duraba días enteros y noches sin saber si era lunes, martes, miércoles. ¿Por qué? Porque yo lo único que hacía era estar orando, noches enteras donde yo no dormía, por el Espíritu Santo que no me dejaba, profetizando y profetizando palabra.
Antes de ser pastor, el Señor me trajo la revelación del apostolado. Yo le pedí al Señor que me hiciera pastor, porque como pastor, pues ese campo, esa área, a mí me faltaba tener ese amor de padre espiritual para tratar a los hermanos. Entonces, por la gracia del Señor, Dios me ha ido formando cada día más y más. Amén. Amén. Y una vez que empieza el ministerio con esos 7 hermanos, ya cuando empieza a recibir la casa, que ahora es Corona de Gloria, cuéntenos acerca de esos primeros cultos, cómo eran esas primeras reuniones, qué pasaba ya una vez que el Espíritu Santo le había confirmado que el llamamiento lo había puesto él y que ese fuego lo había puesto en él. ¿Qué pasaba? ¿Cómo eran los cultos? ¿Cómo eran las reuniones de esos tiempos? De hecho, esos 3 meses precisamente antes de entrar a la casa, al templo, ¿verdad? Corona de Gloria, estábamos todavía en la calle, y esos 3 meses el Señor empezó a llevar a muchísima gente. Se empezó a manifestar poderosamente el Señor con sanidades. Había mucha gente de todas partes que llegaba, y teníamos en ese entonces un culto que precisamente, o después de mucho tiempo que lo detuve, el Señor me ordenó otra vez que lo lleváramos a cabo, que es Martes de Fuego. Amén. Hace 18 años nosotros tenemos un servicio que se llama Martes de Fuego, y la gente que la llevaban personas totalmente endemoniadas, y ahí el Señor las hacía libres. Había gente que llevaban cáncer, enfermos de cáncer, ya desahuciados, y ahí el Señor los sanaba. Entonces esto empezó a correr la voz por todas partes. Yo recuerdo que entonces llegaban unos carros de lujo de personas de lugares de aquí de Culiacán, de la región de Culiacán, de zonas de gente rica, y que iban. Y lo más maravilloso es que ahí donde estamos en la calle, pues no había ni pavimento. Entonces, a veces que llovía y nadie se movía. Eso pasaba, que la gente mojándose y todo, la gente seguía alabando a Dios, y luego gente que se caía por la presencia de Dios, una unción espesa, un manto espeso, cosa que la gente, por muchos que no conocen esto, lo critican. Pero los que estaban precisamente siendo tratados por Dios en el suelo, la gente se levantaba sana, la gente se levantaba teniendo una experiencia especial con el Señor, con el Espíritu Santo. Y lo maravilloso pues era también ver cómo gente de dinero, gente importante, estaban ahí bajo el agua. A veces que la calle pues se llenaba de lo que era el lodo, y pues ver a la gente rica en sus carros que llegaban pues bien arreglados, y al rato las señoras que traen todas pintadas, al rato toda la pintura por su cara, y luego dando vueltas en el suelo. Era algo que la verdad son cosas muy poderosas. Pese a esas bendiciones tan grandes, el Señor me hizo entrar a procesos donde yo también tuve que aprender ya a tratar a la iglesia con enseñanza, con palabra. ¿Por qué? Pues porque era ciertamente una atmósfera de mucha bendición, culto tras culto, pero faltaba también, y es necesario siempre que la iglesia sea instruida. Así es. Entonces, así como cuando entramos a Corona de Gloria, al templo, que se nos entregó un avivamiento, ya había mucha gente que estaba con nosotros, que se había venido, que se habían convertido en la calle. Pero ¿qué pasaba? Llegaba mucha gente y no entendía esto. Decía, ¿qué locura es esto? Había gente que venía y se asomaba, y luego empezaron calumnias de todo tipo, porque así es. Dice un dicho que al árbol que da fruto, pues se le tira piedra, ¿verdad? Ya me empezaron a decir que nosotros tomamos agua, que el vasito de agua que yo le daba a la gente, un vasito de agua como pare de sufrir y todo ese tipo de cosas, para desanimarme.
pero Dios sabe que jamás se necesitó de hacer tales y cuales cosas. Lo que quitamos o lo que aprendimos es que pues, la gente podía tomar agua, su garrafoncito de agua, y, y se permitió eso, pero algunas cosas que veníamos de una iglesia completamente, que todo lo prohibía, que todo era malo, bueno, pues tanto el cambio de lo que eran las alabanzas, de la solemnidad del himnario, a cantar ya usando batería, en donde yo estaba decían que la batería pues, era del diablo, y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues hasta la fecha se puede decir, podemos decir, hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Así es. En esto, pues el Señor, por su gracia, todavía me ha sostenido. Me ha llevado el Señor a conocer a muchas personas que, gracias a Dios, Señor, las ha traído a esta casa, Corona de Gloria, para restaurarlas. Así es. Han llegado pastores que ya no quieren prácticamente nada con Dios, en un estado donde dice, ya se puede decir que están desahuciados espiritualmente porque ya no quieren nada con Dios, y Dios los ha restaurado. Por esta casa es de restauración. Amén. Amén. Y una vez que el Señor lo llama al avivamiento, de salir de un estado totalmente religioso a un estado de fuego y poder, donde el Señor se movía y lo ministraba, ¿cómo fue que inicia el movimiento de Ministerio Poder Restaurador? Ahorita usted mencionaba que venían personas ya exclusivamente a ser restauradas. ¿Puede contarnos algunas experiencias acerca de eso? Acerca de cómo personas vinieron buscando esa restauración y aquí el Señor las restaura. Sí, para que algo tenga su inicio y su nombre, pues muchas veces viene todo después de un proceso. Un proceso que muchas veces nosotros, o en mi caso yo pasé, yo le digo a muchos hermanos, a muchas personas, yo no pudiera restaurar vidas, aún en el nombre de Jesús que lo hacemos, si yo no tengo la experiencia de saber qué se siente o cómo se vive cuando la persona está en su gran necesidad. Yo he pasado, hay que sí, desde mi juventud, etapas muy fuertes, desde el matrimonio, donde sé lo que es pues todo tipo de golpes que el enemigo da, ¿verdad? Lo que es la necesidad, lo que es que le hagan un daño a tu hija, lo que es que te hagan un daño a tu esposa, a las traiciones, a todo. Y que pues obviamente cuando viene una persona a ser restaurada con un problema de ese tipo, yo ya pasé por ahí. Claro. Entonces, eso me hace no rechazar o juzgar a las personas, sino amarlas, a respetarlas y a ayudarlas con el testimonio de cómo a mí me sacó el Señor. Y tuve prácticamente por mi deseo, por mi mente, por mi corazón el deseo de quitarme la vida. En una ocasión, pues prácticamente ya estaba a punto de hacerlo y Dios en su gracia no lo permitió. No lo permitió, me estorbó con una persona que cuando yo estaba completamente por todo el proceso que había pasado, donde yo sentía que pues ya no había más, que la respuesta, la solución era pues dejar de existir. Claro que esto fue antes precisamente de que me viniera ese avivamiento, de tener ese encuentro hace 18 años con el Señor. Y me acuerdo que venía una persona que vio que yo estuve a punto de lanzarme en un puente, pero esperaba que no dejaran de pasar los carros. Y yo decía, bueno, ya viene un carro y allá viene el otro. Entonces, en un momento que vi que ya no venían carros y dije, aquí me lanzo al agua del puente, viene llegando un muchacho, un joven, y resulta que dije, ay,
hombre que viene ahí me va a ver. Yo lo que no quería es que nadie me viera, precisamente porque yo estaba decidido a que nadie me rescatara, a que nadie se enterara ni siquiera. Pero este muchacho salió que era conocido. Yo no lo conocía y él me salió con que era amigo de la primaria y me conoció, me habló: José, ¿qué estás haciendo ahí? Vámonos, me agarró el brazo, como si supiera que las intenciones que yo tenía. Entonces él empieza a hablarme de su matrimonio y empieza a hablarme de que tenía pues que había fracasos en su vida, que estaban a punto de separarse y todo ese tipo de cosas, y él no conocía a Cristo. Entonces yo empiezo a hablarle de Cristo. En el camino se me olvida lo que traía de mal, y cuando llegamos ahí enfrente del Palacio de Gobierno, me acuerdo que allí este muchacho me dijo: ora por mí, yo quiero recibir a ese Cristo que tú tienes. Ahí dobló rodillas. Ahí yo me acuerdo que pasaban los camiones urbanos y ahí se paraban, porque ahí era para una parada de camiones, y la gente se asomaba. Y yo cerré los ojos porque pues en ese entonces tenía muchos prejuicios todavía. Pero ahí el muchacho levantó sus manos, me dio un abrazo y me dijo: ¿sabes qué? Le dije yo: ve a la iglesia, la que tengas más cerca de tu casa. Cerca de la casa hay una iglesia de hermanos, de aleluya. Ahí ven. Yo recuerdo que no traía ni un cinco, precisamente porque pues estaba en una condición muy crítica, y pues ni siquiera me animé a decirle: oye, préstame para un camión, aunque sea para irme a mi casa. Caminé como unas 40, 50 cuadras para llegar, pero iba gozoso. Iba gozoso, de ahí tuve una experiencia muy fuerte que Dios me respondió, pero bueno, son testimonios que son un poquito extensos, pero gracias a Dios, el proceso para poder ayudar a otros en la restauración, que esa es la pregunta, el Señor me confió ese ministerio. Como dijo Pablo: gracias a Dios por tenerme por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Por qué? Porque lo que yo por muchos años no entendía, por qué siendo cristiano tenía que ser tan azotado, tan golpeado. Y decía: Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo era los primeros que llegaba a la iglesia, si yo andaba pueblo por pueblo, muchas veces me iba, como decimos aquí en Culiacán, de raite en los carros, porque no tenían un 5 para comerme un pan, para tomar un refresco. Y yo le decía al Señor: ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas tan dolorosas a mí? ¿Por qué lo permite? Yo no sabía que en el plano de Dios, Él quería que todas esas cosas que yo sufrí me sirvieran precisamente después para yo poder ayudar a mucha gente. Es correcto. Entonces ahí pues le doy la gloria al Señor por eso. Y pues por eso el ministerio. El Señor me dio el nombre, no lo escogí yo. Y por la Casa Corona de Gloria han pasado muchísima gente. El mensaje que más se predica en esta casa, precisamente, no porque uno lo quiera preparar así o porque uno lo quiera dirigir así, sino porque es el Espíritu Santo que mueve que en esta casa haya un mensaje de restauración. Así es. Respetamos a las iglesias, a la gente que dice que el hombre que peca, ya conociendo al Señor, se pierde para siempre, pero nosotros somos testigos de que hay personas que han fallado, que han pecado, que han caído, y Dios las ha levantado. Y después de que Dios las levanta, se vuelven hombres o mujeres más agradecidos y más fieles al Señor, y que están dispuestos a darlo todo por Él. Así es. Eso somos testigos de ello. Amén. Amén. Y somos testigos que por años hemos visto cómo personas vienen y aquí reciben la restauración, y muchas veces inclusive vuelven a sus congregaciones y ahí Dios los levanta. Ha venido gente que igual ha quedado y aquí ha ejercido ministerio, y Dios ha mostrado su poder en la restauración en el paso de los años. Pero volviendo a su testimonio, nos gustaría que nos contara acerca de esas experiencias sobrenaturales, esas experiencias que el Señor en la intimidad le ha permitido ver y mostrarle cosas que pues no son muy comunes, que no pasan, porque vemos el llamado y cómo el Señor lo potencializa a esos niveles, y que sí quisiéramos conocer algunas experiencias con las que ha tenido con el Señor en la intimidad con Él. Bueno, pues hablar de
Y esas experiencias, ¿verdad? Son muchísimas porque precisamente una cosa es vivir llamándose cristiano, pero sin realmente gozar o vivir de lo que es verdaderamente el tener a Cristo y vivir en Cristo. O sea, es un caminar donde cada día el Señor nos va mostrando cosas maravillosas. O sea, en todo vemos la mano de Dios, en todo vemos la gloria de Dios. Y cuando no estamos en esa visión espiritual, Dios nos está hablando, Dios se está manifestando y no nos damos cuenta. Así es. Entonces, gracias a Dios que a partir de este llamamiento que el Señor me dio de poder, pues he tenido muchas experiencias bonitas en el tiempo que yo oraba así como, y no es que hoy no ore, pero no igual. Y digo que no igual, no porque no quiera hacerlo, simple y sencillamente, porque hay momentos donde Dios nos está tratando. En ese tiempo, yo recuerdo que el Señor, a través de ese tipo de trato, donde me metió a esa atmósfera día y noche, a orar, a estar en ayuno, que no sabía ni qué día vivía, el Señor me fue sacando y cortando muchas cosas de mi pasado, muchos recuerdos, mucha miseria, muchas cosas que tenía yo ahí como ruinas. Me empezó a mudar completamente con respecto a lo que era la religiosidad. A mí mucha gente no me creía que yo dirigía mucho la alabanza en la iglesia donde yo estaba, los cantos solemnes. Y la gente no me creía que se me habían olvidado. O sea, la gente decía, o me decía un hermano mío, oye, ¿te acuerdas de esto y de esto, de cosas de atrás? Y en ese tiempo yo no lo recordaba. Y pues había personas que creían que yo estaba como jugando, que pues era falso, pero una realidad. Entonces, viví una experiencia, no puedo decir única, porque yo sé que es el mismo Dios que trabaja en miles y miles de hombres de Dios, de personas que está trabajando. Lo que yo quizá hoy esté testificando a alguien, ahorita lo esté pasando. Así es. Entonces, de las cosas que maravillosas era cuando yo sentía cómo el Señor me trasladaba a lugares donde yo oía cantos angelicales, como miles de voces. Pero yo no voy a decir lo que no es delante del Espíritu Santo jamás. Yo no veía, como mucha gente me dice, que vi unas calles de oro, que vi... No, he leído la Biblia que habla en el Apocalipsis, pero yo no vi esas cosas. Yo oía voces, yo oía cánticos. Y había experiencias de personas que estaban en oración conmigo, que se amanecían también orando, y que me decían lo que pasaba conmigo. Dicen que mi cara, mis manos se enrojecían como una brasa. Cuando yo salía de esas revelaciones, de esas experiencias, me preguntaban, y no sentía dolor en su cara, estaba quemándose, era una brasa, no le duele, no. Era al contrario, era una embriaguez espiritual, era algo único, la cual yo decía, gloria a Dios, toda la experiencia que vivía. Yo recuerdo cuando despertaba, no me podía ubicar, por mucho tiempo tardaba en ubicarme realmente, que ya estaba en la tierra, como decimos, ¿no? Pero una de las experiencias fuertes que me marcó, o que en el recuerdo no lo olvido, ni lo olvidaré, yo creo, mientras viva me dé el Señor, es cuando me llevó a un lugar, precisamente que yo siento pues que era como lo que hoy se conoce como un abismo. Precisamente porque a mí me infundieron el miedo de que si uno oraba por una persona poseída por demonios, el demonio se le iba a meter a uno. Entonces, pues uno se sentía siempre culpable de conciencia en aquellos años, cuando estaba muy jovencito, y pues le decían a uno, tienes que ir en ayuno.
y que si traes un pecado por ahí, entonces yo recuerdo que siempre sentía pecador, o sea, yo siempre me sentía, Sí, claro. yo iba y lloraba por pecados ya de años atrás y Señor, perdóname, me acusaba la conciencia siempre de algo y nunca me sentía libre porque si ese día había una discusión con la esposa, si ese día había una discusión en el trabajo con alguna persona, si ese día me daba por el espejo a una muchacha, una joven, y pues decía, no, pues ya pequé. Entonces yo muchas veces llegué a decir, no, yo no voy a predicar porque no estoy apto, porque pues no me siento bien, porque me acusaba toda la conciencia. Entonces yo tenía mucho miedo de orar por personas endemoniadas. Y casi siempre en ese entonces el pastor, un pastor ya mayor que tuve primero, me invitaba. O sea, como que él sabía que yo tenía miedo y yo por más que me la escondía, mandaba a traerme, ¿no? Me hablaba, me buscaba. Y ven, y muchas veces me hizo, ponle la mano a esta persona. Y tristemente, y digo tristemente porque no es bueno. No es bueno poner las manos, dice la Biblia, ligeramente. Con ligereza. Porque yo me acuerdo que las manos mías, de cuenta que se fracturaban de lo que sentía. Toda esa energía, todo ese espíritu malo, lo sentía en mi cuerpo. Me dañaba porque yo no estaba realmente preparado espiritualmente, yo no conocía esos campos. Y sin embargo, por obediencia lo hacía. Y entonces yo tenía miedo, porque a mí me tocó ver también a una persona, en una ocasión, una mujer a la cual dice, se la estaban orando y yo estaba acá afuera. Tenía miedo porque yo veía que en el estómago de la mujer se removía así, como un gato en un costal, así, el estómago, el vientre. Y vi a un muchacho que era hermano de ella, o sea, un familiar que va y la abraza para detenerlo. Era una señora delgadita ella, pero aventaba a los pastores por todos lados. Este muchacho va y la agarra y en el instante que está con ella, al muchacho le empieza también a hacer eso. Entonces, cuando estoy viendo las cosas, pues estaba todo aterrorizado, ¿no? Pero el Señor, ya en el avivamiento, ya cuando el Señor me trata, me bautiza con poder, con su fuego, empieza a quitar en mí todo ese tipo de males del pasado, me empieza a purificar el Señor completamente. Hasta en el recuerdo me va cambiando. Entonces me lleva a un lugar. Me lleva a un lugar donde yo voy entrando, pero yo me veo como que tengo que subir un lugar que está oscuro. Y todo lo que yo veía oscuro, o sea, yo sabía que todo era oscuridad. Pero donde yo volteaba para ver, ahí veía, como que alcanzaba a ver, entre borroso, pero alcanzaba a ver lo que estaba, donde dirigía mi mirada. Pero todo era oscuridad. Entonces yo noté que lo que iba subiendo eran como piedras tipo canteras, verdosas, como lamosa, que decimos, como lama, muy filosa. Y yo desde chico nunca he sabido estar descalzo, porque pues no me acostumbré a andar descalzo. Entonces me vi descalzo y oí una voz que me dijo, sube. Y yo me resistía porque una era la oscuridad. Dos, las piedras tenían una sensación de la lama, así, algo feo. Y luego tres, porque me veía que yo estaba descalzo. Y luego porque pues, no sabía hacia dónde me iba a llevar. Claro. Cuando yo me animo en el Señor, digo, Señor, amén, porque yo sabía que era el Señor. Siento como que me llevan así como una esponja, como algodón, y me llevan. Y luego me hacen bajar. Siento bien clarito que no tentaba las piedras así. Y cuando llego, empiezo a ver animales de todo tipo. Lo tremendo es que lo que yo miro ahí, al próximo año, sale en la televisión muchas caricaturas japonesas, chinas, de todo. Y todos esos seres que yo miré ahí, los miré en la televisión. O sea, yo los transporté cuando salgo de esa visión, de esa visión que experimenté. Ya como pude, los plasmé. Después,
me dice uno de mis hijos, al mayor, mire papá, lo que usted dice que miró, estaban ahí, en varias caricaturas, la serpiente que vuela, bueno, Sí. perro del infierno, todo eso yo lo miré ahí. Pero, ¿cuál fue el fin de todo esto? ¿Qué experiencia viví? Viví la experiencia de que a partir de ahí que salgo, yo le tenía después más miedo a un perrito chihuahueño que enfrentar una guerra espiritual. El Señor me empezó a usar con poder en el área de lo que es la liberación. Echar fuera demonios en nombre de Jesús. Se me fue ese miedo. O sea, yo no tenemos miedo a que me muerda un perro o un perrito chiquito a que enfrentar a un demonio para la gloria del Señor. Su palabra lo dice, cuando reciban el Espíritu Santo recibiréis ese poder. Y es con lo que hemos visto a través de los años en su trayectoria. Lo hemos podido ver de cerca quienes caminamos con ustedes desde hace un tiempo, cómo el Señor realmente respalda ese llamado. Cada día podemos ver culto tras culto, a donde vayamos, a donde el Señor lo mueve, cómo el Señor sigue respaldando, su promesa es fiel y sigue mostrando su fidelidad en cuanto a todo lo que lleva al ministerio. Pero ahora me gustaría que usáramos estos minutos para hablarle a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que necesitan pasar por ese proceso de restauración, de donde que sienten esa necesidad de ser restaurados. Una palabra para ellos de parte de Dios. Sí, darles una palabra a las personas que estén pasando procesos muy difíciles y que crean que pues sus matrimonios, sus hogares ya no van a poder, pues, lo que viene siendo componerse. Les digo en el nombre de Jesucristo, para Dios no hay nada imposible. Por más caído, por más mal que esté la situación en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, si te apartaste del Señor, si te sientes que ya Dios se olvidó de ti, que ya no hay esperanza. En el nombre de Jesucristo vengo a decirte que Dios nunca pierde una batalla. En el nombre de Jesús tenemos nosotros, Dios te llamó no para el fracaso, no para la derrota. Dios no te llamó para la vergüenza ni para que estés como aquel hombre que estaba en Lodebar, dice, en un lugar de silencio, en un lugar de ruina. Sino que Dios te llamó para que como hijo de Dios, como hija de Dios, seas alabanza de la gloria del Señor. Hay restauración porque mientras que esté Dios, que es eterno y que es para siempre, Dios va a hacer el milagro en la vida de aquel que pide, no al hombre, sino a Dios. Que Dios va a usar pastores, que Dios va a usar consejeros, maestros, que Dios va a usar a sus hombres que son usados para dar un consejo en el nombre de Jesús. Amén. En esta casa, Corona de Gloria, pues nos esforzamos por obedecer al Señor y ayudar a personas que estén pasando situaciones muy adversas, situaciones difíciles. Para gloria de Dios, en esta casa han llegado personas conmigo a decirme, pastor, en un caso hace poco, todavía ni hablaba yo con matrimonio, ¿verdad? Y la mujer venía gritándome, no me diga nada, me dijo. De antemano ya no me diga nada, no quiero nada, yo vengo obedeciendo a mi hermana que dice que aquí usted oró por ella y por su matrimonio, estaba destruido y se restauraron, pero el mío no lo va a restaurar, ni quiero nada, porque yo vengo decidida, yo nomás vine para cumplir. Ahorita este matrimonio parece novio los dos, desde ese día, pues, gracias a Dios, Dios lo hizo. Amén. No es el hombre, es el Señor usando al hombre. Y para la gloria de Dios, pues hemos visto muchos hogares, muchas familias, en el ámbito espiritual, como les dije, pastores mismos que llegan aquí. Y le damos la gloria a Dios porque no trabajamos el proselitismo de decirle a la persona, aquí te restauraste y aquí te quedas. No, le decimos,
vuelve a tu casa, vuelve al lugar donde estabas sirviendo. Solamente que haya personas que definitivamente digan, yo siento el llamado en esta casa y no haya ninguna dificultad con otro pastor, es como se quedan. Pero para amar esta casa, para amar este ministerio, Poder Restaurador, tienen que ser personas realmente que tengan ese espíritu para este ministerio restaurador. Así es. O sea, si no, las personas no van a estar. Entonces, pues, nosotros creemos que hay restauración. Somos testigos de la restauración de mucha vida en todos los campos, tanto campos matrimoniales como espirituales. Somos testigos de que Dios restaura. Amén. 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 Y pues como lo mencionaba, la casa en Corona de Gloria, tenemos 18 años ya de ministerio desde que el Señor lo llama al pastorado en esta casa y hemos visto a través del paso de los años cómo Dios ha llenado de su Espíritu Santo en esta casa grandes hombres y mujeres de Dios y que con el paso de los años hemos buscado la presencia de Dios a un nuevo nivel. Ahora el Señor, como mencionaba en un principio, nos llama de nuevo a los martes de fuego, que desde que se iniciaron, lo decimos todo el tiempo, ha sido algo muy impactante a nuestras vidas porque realmente se ve cuando uno obedece a la voz de Dios, cuando Dios habla y tú dices amén, se ve el respaldo de Dios en todo lo que se emprenda mediante la voz, mediante la indicación del Espíritu Santo. Y platícanos un poquito acerca de lo que está pasando ahora en Corona de Gloria, después de todos estos procesos que el Señor lo llevó y cómo el Señor ha ido caminando junto con este ministerio en cuanto a su Espíritu Santo en manifestación de poder. Háblenos acerca de cómo son los cultos hoy, cómo es Corona de Gloria hoy. Bueno, realmente preguntar cómo son los cultos, el testimonio más hermoso precisamente yo creo que viene de los hijos de Dios, de los hermanos, del pueblo de Dios, que son testigos de cómo la gracia del Señor está con nosotros. Desde el momento que decido otra vez obedecer al Espíritu Santo para que volvamos a los cultos de los martes de fuego, estamos viendo una aprobación muy grande. Amén. Desde el primer culto, bueno, nosotros usamos frases quizás desconocidas para muchas personas, ¿verdad? Pero nosotros usamos frases como cayó la gloria de Dios. Así es. Una aprobación total. Han pasado por aquí hombres de Dios muy usados y sé que van a seguir pasando muchos más. Nosotros de una u otra forma pues tenemos el cuidado de que la casa realmente pues se predique una palabra basada precisamente en la Escritura y no más basado en emocionalismo. Mucha gente pues quizá critica eso de lo que es el mover del Espíritu Santo con unción fuerte, con un mover que las personas no pueden nada más estar así alabando a Dios, como decimos, callados o sin manifestarlo, ¿verdad? Decimos, porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué tiene que ser así, de que ustedes, si tienen a Dios en su corazón? Pues porque simple y sencillamente no vamos a ver nosotros a un espíritu invisible danzando ni brincando, ¿verdad? Pero sí va a usar nuestras vidas para expresar el gozo, para cantarle, para alabarle con libertad y pues para darle gloria al Señor. Y Dios se ha agradado de lo que es el mover, de lo que es lo que se predica en esta casa y le damos la gloria al Señor. Nos hemos estado extendiendo en otros campos que se están abriendo misiones, se han levantado ya ministerios pastorales y pues aquí hay promesa ya que grandes hombres de Dios que han pasado profetizan lo mismo sin conocer a los elementos de esta casa. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos el grupo de alabanza que ha sido de gran bendición para muchos otros ministerios también. Y bueno, tenemos la promesa de que de una u otra forma el Señor, la gloria del Señor está aquí y va a seguir estando
mientras que el Señor nos conceda vida. Amén. Yo le digo al Señor, ¿verdad?, que mientras vida me dé el Señor, la vida mía es para Él. Amén. O sea, a mí lo único que yo le pido y anhelo es que le siga predicando la palabra del Señor. O sea, que no quede callado en ese lugar, en este campo de lo que es la prédica. Digo, Señor, pues quizá puedo quedar medio sordito, medio cieguito, o como sea, pero mi boca, Señor, que nunca deje de alabarte, que nunca deje de predicar tu palabra. Amén. Y pues he tenido el cuidado, gracias a Dios, de ir preparando a muchos jóvenes, a muchos varones, mujeres, que se prestan y que tienen hambre de aprender cosas que el Señor me ha revelado. En todo este tiempo Dios me ha dado mucha revelación. A profetas que han llegado a esta casa, a varones muy usados, que son jóvenes, y les digo, mira, te voy a enseñar esto y esto y otro, predícalo, llévalo allá. Predica esto que el Señor me enseñó y que son cosas poderosas. Los hermanos se van contentos y me dicen, mire, pastor, usted no es egoísta. Digo, ¿cómo voy a ser egoísta si el día de mañana yo no estoy aquí? ¿Qué gano yo con llevarme estas cosas? Yo lo que quiero es que ustedes, que están jóvenes, emprendan y lleven Amén. aquello que el Señor me dio. Si yo ya no alcanzo a llevarlo físicamente, que lo hagan ustedes o a través de los medios de las redes sociales. Amén. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios, pues es una iglesia Corona de Gloria, de Avivamiento Cristiano, como el nombre nos dice, porque el nombre nos lo dio el Señor, Avivamiento Cristiano. Es una iglesia de avivamiento, hay testimonio de mucha gente, pero no trabajamos el proselitismo. Quizás este lugar ya, pues, realmente es insuficiente, pero fuera más insuficiente si trabajáramos ese tipo de proselitismo, pero hemos cuidado ese testimonio. Ven, restáurate, ven y gózate. Precisamente los cultos de fuego los hacemos los martes, para que si hay personas que quieran venir a la iglesia a gozarse, a llenarse del Espíritu Santo, si hay una persona que está en problemas, que tiene un hijo, que tiene un familiar, que tiene problemas, que necesite liberación, si hay personas enfermas, que los traigan. Que vengan, porque no hay servicio en los templos donde pertenecen, pero que los días que tengan su culto, vayan a alabar a Dios ahí donde el Señor los tiene plantados. Amén. Ese es nuestro lema. No estamos buscando multitudes, ni queremos tener a mucha gente de esa manera. Queremos que los que estén aquí amen la casa de Avivamiento Cristiano, porque Dios los plantea aquí. Así es. Y esa es una de las cosas que nosotros promovemos. Amén. Y glorificamos a Dios en todo esto, porque a pesar de todo las señales, los prodigios que el Señor ha hecho en esta casa, confiamos siempre que la gloria postrera va a ser mayor. Confiamos en que así pasen los años, así pasen los tiempos, la promesa del Señor va a estar sobre esta casa, y sabemos que las generaciones que vienen tendrán ese mismo corazón, ese mismo llamado que un día el Señor colocó en usted, y estoy segura que siempre las glorias venideras van a ser más grandes, más poderosas, porque Amén. así como ha aumentado el pecado, así como el mundo ahorita está tan lleno de pecado, así creo también que el Señor va a aumentar la gracia y va a aumentar su manifestación para que el mundo pueda ver y también glorifique el nombre del Señor con eso. Amén. Y pues para cerrar, pastor, ¿algún mensaje que quiera dar a la audiencia, alguna palabra que quiera revelar sobre ellos? Sí, que se llenen del Espíritu Santo. Amén. Que se llenen. Yo he escuchado mucha gente que tiene ministerio, y a muchos cristianos a través de tantos años de servicio al Señor, porque en Avivamiento, desde el día que el Señor me bautizó con su Espíritu Santo y fuego, pues son 18 años, pero yo le sirvo al Señor de muy joven. Así. Entonces tengo ya prácticamente más de 30 años sirviendo al Señor. Y yo he escuchado mucho en las personas decir,
la vida cristiana no es fácil. Esa es como una expresión mundial, ¿no? General por todas partes de las personas que dicen, ser cristiano o la vida cristiana no es fácil. Y yo digo, bueno, el Señor, que no se equivoca, que es perfecto, nos dice que su carga, su yugo es ligero, su carga es liviana. ¿Por qué decimos que la vida de Cristo es difícil? Entonces, he aprendido precisamente que buscando esa llenura y continuamente llenarse, porque una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la necesidad de que continuamente nos estemos llenando. La Biblia dice que los apóstoles, donde quiera que iban, dice que el Espíritu Santo los llenaba. O sea, la llenura es de ahorita yo puedo estar sintiendo una llenura, pero el día de mañana, como una estopa o como una esponja que le exprimo, ¿verdad? Por los afanes, por todo lo que vemos en nuestro entorno y todo lo que pasamos en el diario vivir, empezamos a desconectarnos un poco de lo que viene siendo la comunión, el estar en la intimidad, buscando el rostro del Señor. Y nos empezamos a vaciar. Necesitamos estarnos llenando. Esa llenura, de momento que está el Señor operando en nosotros y que dejamos de ser nosotros, la carga es completamente liviana. Tenemos paz, tenemos gozo, tenemos amor, lo tenemos todo en el Señor. Entonces, esa es la gran diferencia. La gran diferencia de vivir llenándose del Espíritu Santo. Por eso, una recomendación que le hago a todas las personas, tanto jóvenes como hermanos que de una u otra forma están pues lidiando con un ministerio, trabajando, sirviendo al Señor, pero que sienten opresiones, que sienten cargas pesadas, que sienten que muchas veces pues no van a poder continuar, que se llenen del Espíritu Santo. Amén. Esa es mi recomendación. Amén. Pues nos hemos gozado, glorificamos el nombre del Señor por este tiempo que hemos compartido. Yo sé que el Señor ha estado en medio aquí también de esta reunión, aquí con nosotros, y yo creo que esta palabra va a ser dirigida a las personas que necesiten ese poder restaurador. De verdad, estamos a su disposición cada vez que necesites consejería, necesites una casa de oración, un manto pastoral. La Casa de Avivamiento Cristiano en Corona de Gloria siempre está atenta a recibir a los necesitados. Y pues con esto damos cierre a este capítulo de Camino de Santidad Podcast. Nos gozamos de que hayas estado aquí con nosotros. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, amén, hijos espirituales. Dios los bendiga. Amén. Y bendecimos sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros, sigue esperando los siguientes podcasts, porque aquí tenemos grandes hombres y mujeres de Dios que quieren compartir con nosotros todos los prodigios que el Señor ha hecho en sus vidas. Y yo sé que esto será altamente bendecido. Igual queremos invitarte a nuestra casa en Corona de Gloria. Nos encontramos en Culiacán, Sinaloa, en calle Colibrí 1527, aquí mismo en la colonia Sinaloa. Te invitamos los martes, jueves y domingos. Toda nuestra información se encuentra en nuestro perfil de Facebook en Poder Restaurador Corona de Gloria. Te invitamos a que compartas este video. Suscríbete a nuestro canal también en YouTube. Nos encuentras como programa Camino de Santidad y en nuestras páginas en redes sociales como Facebook e Instagram. Toda la información te la vamos a dejar al pie de este video y te invitamos, como siempre, que sigas conectado con nosotros para que recibas la palabra del Señor para tu vida cada día. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Amén.